Dios les bendiga. En esta ocasión toca hablar acerca del libro de Joel. Es el segundo libro de los profetas menores. Los profetas menores son 12, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bueno, Joel es el segundo libro, el segundo de los profetas menores, y dice el capítulo 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Dice el verso 5, despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. En el libro de Joel, el único pecado que Dios le reprocha al pueblo es la borrachera. ¿Cuán grave es la borrachera? Porque conocemos y sabemos, ¿verdad?, que el que está borracho ya no está en su sano juicio, actúa de una manera diferente, no actúa correctamente. Entonces, en el libro de Joel, el pecado que les recrimina al pueblo es la borrachera. Luego también tenemos que recordar cuando estudiamos la Santa Biblia, ¿verdad? Más los profetas, tenemos que recordar que en segunda de Pedro 1:21 dice la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres de Dios que escribieron la palabra, escribieron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a poder entender su palabra. Él es el que nos ayuda y nos da la sabiduría, nos da el discernimiento para poder entender la santa palabra. También tenemos que recordar 2 de Timoteo 3:16, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios te hace sabio, sabio para la vida eterna, te hace sabio para poder vivir en esta tierra, dirigido siempre por la palabra de Dios. Es necesario entonces que nosotros ocupemos tiempo, ¿verdad?, para poder leer su santa palabra. Bueno, en el libro de Joel tiene nada más 3 capítulos, pero esos 3 capítulos son bien llenos de contenido profético. 3 únicos capítulos, pero ahí encontramos unas verdades espirituales tremendas, ¿verdad? Vivas para nuestra vida. Bien, la ocasión para la profecía de Joel fue una terrible invasión de langostas que sucedió, ¿verdad?, en esa tierra. Por eso en el verso 4 dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Esas, ¿verdad?, habla de etapas, de fases de la oruga que destruye todo lo que está a su paso. Y el profeta ve en esta calamidad una visitación del Señor y se refiere a ella como un tipo de juicio final. En el verso 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Amados, Dios
nos habla a tiempo en la palabra, nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Hay personas que no quieren escuchar la palabra, pues ellos mismos están escogiendo a dónde van a pasar la eternidad, porque la palabra de Dios dice que si nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestra morada celestial es en los cielos, mientras el que lo rechaza dice que ya es condenado. Mire qué tremendo es, o sea, es tremendo y a la vez fácil y sencillo. Pero a nosotros como seres humanos nos ha dejado Dios la capacidad de escoger y decidir, ¿verdad? Pero en el ser humano está lleno a muchas veces de rebeldía en contra de Dios. Y naturalmente, porque la naturaleza humana es contraria a Dios. La palabra dice que nosotros, antes de conocer a Jesucristo, estamos muertos en delitos y pecados. Esa es la condición del ser humano, pero cuando nosotros venimos a la gracia de Jesucristo, Él opera en nuestra vida, nos da de su paz, nos da de su gracia, nos da la salvación de nuestras almas. Y al morir, al venir ese día, ¿verdad?, a nuestra vida, vamos a las moradas celestiales, porque eso es lo que Dios ha ofrecido. Bendito sea Dios. Joel entonces, el profeta, predice con un acontecimiento presente, algo que estaba sucediendo, inminente, algo que estaba por venir, pero era inminente, ¿verdad? Venía como un tipo de acontecimiento futuro. Él lo compara a una invasión de los asirios para el pueblo de Israel. Entonces, dice que los asirios eran tan feroces y tan numerosos que se comparaba a la devastación que hacen las langostas. Eso se comparaba el ejército asirio, ¿verdad? Lejos, el profeta lo ve como la invasión al futuro, o sea, hay profecía cumplida para el presente, para el futuro, y lo ve también como una invasión final de Palestina por los ejércitos confederados del anticristo. Lo ve también a los tiempos futuros, ¿verdad? El tema entonces del libro de Joel se puede resumir de la manera siguiente. El día del Señor como inmediato, las langostas, ¿verdad? Como inminente, la invasión del ejército asirio, y como futuro, una invasión final, ¿verdad? El capítulo 1 describe la plaga literal de langostas. Los romanos las llamaban a las langostas las quemadoras de la tierra. En su movimiento dice que cubren el suelo de una manera tan completa. Cuando se les ve a distancia, este enjambre de langostas parece como una nube de polvo o de arena. El único que las detiene es el frío. El clima del frío dice que las entume y se quedan quietas, pero al calentar el sol las revive para seguir en su devastadora marcha. Para ellas no hay ninguna clase de obstáculos. Cuando llegan donde hay agua, dice que unas se adelantan y se ahogan, pero esos cuerpos muertos les sirven a las otras para que prosigan el camino. Y dice que a menudo la descomposición de ellas produce pestilencia y muerte. Esa es una devastación de langostas literal. Entonces, el profeta Joel, ¿verdad?, es motivado por el Espíritu Santo de Dios y mandado por Dios a predicar al pueblo, ¿verdad?, que así como la invasión de langostas era inminente, era inmediata, la invasión del ejército asirio como castigo al pueblo de igual manera iba a suceder. En el capítulo 2, porque solo son 3 capítulos, ¿verdad? En el capítulo 2 vemos la invasión, la segunda sección puede resumirse así: la invasión de los asirios tipificada por la invasión de las langostas.
¿verdad? Podemos leer el número 2 que dice día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones, ¿verdad? Y en este capítulo 2 encontramos el verso 2:12, ¿verdad? Que es un llamado al arrepentimiento y una promesa, porque Dios siempre tiene un llamado para el ser humano de arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca. Él no quiere que la humanidad perezca. Él quiere salvar la humanidad entera, completa. Pero como le dije anteriormente, nos ha dado voluntad propia a nosotros para decidir, para escoger, ¿verdad? Para escoger por Jesucristo y apartarnos de la maldad del mundo, a quitar, que Dios quite esa soberbia que hay en el ser humano contraria a Dios. Él nos ha dado a cada uno de nosotros la capacidad para escoger. Y en el verso 2:12, ¿verdad? Dice, por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Tiene que haber en la vida del ser humano, ¿verdad? Reconocer de corazón que hemos fallado delante de Dios y que necesitamos un Salvador, y ese Salvador solamente es Jesucristo, porque la palabra dice, no, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Luego en el 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios no se regocija de castigar al ser humano, Él se duele del castigo, pero Dios también es justo y Él tiene que aplicar la justicia, porque Dios dice que el justo por la fe vivirá, y Dios dice también que no tomará por inocente al culpable. Eso quiere decir que Dios es justo, la justicia de Dios. Entonces, en su justicia es que aplica el castigo, pero dice la palabra en el 2:13 que Él se duele del castigo. Qué bonita es la palabra de Dios, porque nos da palabra de exhortación y nos da palabra de consuelo. Amén. Al hablar de que Dios es un Dios de misericordias. Gloria a Dios. Entonces vemos, ¿verdad? En el capítulo 2 que los asirios, por su influencia destructora, se asemeja a una invasión de langostas, así como yo anteriormente le había dicho. ¿Verdad? Tenemos un llamamiento al arrepentimiento, ¿verdad? En el 2:12 al 17, ¿verdad? Voy a leer, dice el 2:14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Dios le está llamando a la exhortación y al arrepentimiento, a la adoración a Jehová,
porque Dios quiere que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, como creación de Dios, porque todos somos creación de Dios, hijos de Dios, los que hemos recibido a su Hijo, somos llamados hijos de Dios. Él quiere que nosotros nos volvamos con un corazón arrepentido en adoración a Él, en reverencia y respeto a su palabra. Bendito sea Dios. El derramamiento del Espíritu Santo sobre la nación judía. Podemos leer el 2, 28 y 29. Bendito sea Dios. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Bendito sea Dios. El derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Qué precioso es esta promesa que se cumplió. Se cumplió cuando Jesucristo ascendió a los cielos y dijo, enviaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, dice, el Espíritu que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está con vosotros. El derramamiento del Espíritu Santo de Dios es real, es verdadero. Cuando el ser humano viene a Jesucristo, hay un derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida del ser humano. Eso es real y verdadero. Gloria al Señor. También están en el capítulo 2 las señales que precederían a la venida del Señor. Podemos leer el 2, 30, 31 y 32, que dice el 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Bendito sea Dios. También encontramos ya en el capítulo 3, ¿verdad? El 3, 1 y 2 dice así: porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Bendito sea Dios. En este versos bíblicos del capítulo 3 se remonta al futuro. Dios demandará, hará juicio sobre las naciones que hicieron mal a su pueblo Israel. Qué tremendo es esos gobernantes, ¿verdad?, que han tratado mal a la nación de Israel. Recibirán el pago, recibirán su paga de parte de Dios, porque Dios es justo y en su justicia es que Dios aplica el castigo. Gloria a Dios. Este verso bíblico entonces se remonta hacia el futuro. Gloria a Dios. Luego vemos la restauración final de Israel. Podemos leer en el 3, 17 al 21 y dice así: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión mi santo monte, y Jerusalén será santa. Y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo
que los montes destilarán mosto y los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no habían limpiado. Jehová morará en Sión. Estos versos bíblicos se aplican a la restauración final, al reino milenial de Jesucristo, en donde Él reinará sobre todas las naciones de la tierra para después juzgarlas los que estén vivos, las naciones que todavía estén vivos, y los que ya estén muertos serán levantados para ese juicio final de Dios. Así que, mis amados, la palabra de Dios es verdadera, es digna que nosotros la estudiemos. En este tiempo en el que tenemos que utilizar recursos para poder predicar la palabra, otros recursos, porque no podemos salir a la calle, ¿verdad? A predicar, no podemos salir, pero nosotros tenemos que utilizar los recursos que tenemos. Felicidades a todos los estudiantes del Instituto Bíblico Mizpa de Los Ángeles, California. Ellos, ¿verdad?, están pendientes de estas lecciones. Este día nos correspondió estudiar el libro de Joel, 3 capítulos. Y el verso clave es Joel 2:13, que dice así: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Bendito sea Dios. Bueno, que Dios les bendiga, mis amados, y que Dios les guarde.